Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá nuevamente para continuar leyendo la parte cuarta del libro que se llama Buenas Vibraciones. Y el título es Ondas Cerebrales. Conversaciones entre neuronas. Nikola Tesla decía que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta frase es aplicable a nuestro cerebro, ya que en esencia, este usa la energía para generar vibraciones en determinadas frecuencias llamadas ondas cerebrales. El funcionamiento de nuestro cerebro se basa en la comunicación entre las neuronas. La sincronización es uno de los principios de la biología y las neuronas lo cumplen primero hablando y escuchándose entre ellas, y luego poniéndose de acuerdo y compartiendo sus conclusiones con el resto del cuerpo, al que por cierto también piden consejo. De hecho, cuando el cerebro se desconecta del cuerpo fruto del estrés, este deja de funcionar con todo su potencial. Las neuronas emiten pulsos de vibración en forma de descargas eléctricas que se transmiten entre ellas gracias a la acción de unos mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Como la acetilcolina, de la que tanto hemos hablado ya. De forma rítmica, estos neurotransmisores generan 5 ritmos neuronales que son su lenguaje de comunicación, algo similar a un código Morse. Hay ritmos rápidos y lentos que se combinan en distintas proporciones y en distintas regiones del cerebro para generar distintas tareas. Estos ritmos oscilatorios están acotados en frecuencias, de ahí que podamos decir que el cerebro se comunica por vibración. Se han acotado 5 bandas que tienen en cuenta las vibraciones por segundos, indicadas en hercios, ondas cerebrales y estados mentales. Nuestro cerebro es una sinfonía de multitud de ondas cerebrales funcionando al unísono y en sincronía en sus distintas áreas. En cada momento hay unas frecuencias que destacan sobre otras y determinan nuestro estado mental. Por ejemplo, vibramos en teta cuando estamos relajados. Seguro que te has encontrado con alguien que te ha caído bien desde el primer momento, ¿verdad? Te resultará curioso saber que 2 cerebros que vibran de forma similar se sincronizan, lo que hace que las personas conecten. El predominio de cada onda cerebral está asociado a un estado mental específico. Así, cada una de las 5 bandas se traduce en un estado diferente. Las ondas delta están relacionadas con el sueño profundo. Ayudan a la transición al sueño y también durante el mismo. Las ondas teta son las que predominan cuando el vago se activa y llevan el cerebro a un estado de relajación profunda. Son muy importantes para la calma mental y la imaginación, aunque también influyen en el aprendizaje. Son fundamentales para que nuestro cerebro conozca nuestra posición corporal y el lugar en el espacio. De ahí que bailar estimula el nervio vago. El ritmo alfa es el más abundante en el cerebro. Induce un estado de atención relajada que funciona como una barrera contra las distracciones. La medición aumenta el número de neuronas que oscilan en la frecuencia alfa. Las ondas beta son importantes para las actividades mentales enfocadas y para inducir un estado de activación en nuestro organismo. Se relacionan con un estado de hipervigilancia, alerta y activación. El ritmo beta es el que predomina cuando se activa el simpático en la respuesta de lucha o huida. Un exceso de ondas beta puede generar ansiedad e insomnio. Las ondas gamma. Estas son las ondas cerebrales más rápidas, relacionadas con un alto funcionamiento cognitivo,
el aprendizaje, la mejora de la memoria y la resolución de problemas. Si fuéramos capaces de regular nuestras ondas cerebrales, podríamos inducir diferentes estados mentales según nuestra conveniencia. Esto, que suena a ciencia ficción, es algo posible. El ejercicio físico, la música, el baile, las técnicas de respiración o la meditación están dentro de las técnicas que modifican las vibraciones del cerebro. En esta parte del libro vamos a ver algunas de ellas, pero no tenemos que olvidarnos de lo que el Dalai Lama definió como la mejor forma de meditación posible, el sueño. El gran factor regulador de la mecánica vibracional cerebral e indispensable para la salud de nuestro nervio vago será el protagonista del próximo capítulo. El sueño es la mejor medicación. Cualquiera que haya tenido una mala noche de sueño sabe hasta qué punto interfiere en el rendimiento mental y el estado de ánimo. Nuestro cuerpo, incluido el cerebro y el sistema nervioso, se reparan del desgaste diurno gracias a la melatonina que producimos durante el descanso nocturno. Dormir no es un privilegio, es una necesidad. Entre los muchos problemas de salud que acarrea, la falta de sueño nos pone en estado de alarma. Solo tienes que pensar en los tensos, irritables y malhumorados que nos sentimos tras una mala noche. Nuestro organismo durante el sueño. El estado de vigilia habitual tiene unos rasgos cerebrales muy característicos: activación de amplias regiones de la corteza prefrontal, predominio de ondas cerebrales de altas frecuencias en el rango beta y un goteo constante de noradrenalina, adrenalina y cortisol. Sin embargo, cuando dormimos, se desactivan las áreas del cerebro que crean los conceptos del yo, del pasado y del futuro, y se activan las que nos hacen generar esas narraciones que visualizamos. Experimentamos y sentimos a las que llamamos sueños. Aunque no todos lo recordemos, lo cierto es que todos tenemos sueños. Al dormir, las ondas cerebrales se ralentizan, pasando de las rápidas onda beta a las profundas onda delta y teta, estas últimas relacionadas con la estimulación poderosa del nervio vago. Además, a nivel bioquímico, durante el sueño se produce un caos ordenado de neurotransmisores. Las sustancias asociadas al estrés como la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol desaparecen, ya que nos despertaríamos y su ausencia da paso a una sucesión de picos y caídas increíbles en los niveles de acetilcolina. Entre paréntesis, recuerden que es la molécula del flow. La dopamina, que es la molécula de la motivación, y la serotonina, que es la molécula del aquí y el ahora. La oxitocina, por su parte, es la molécula de la conexión, y la endorfina, la molécula del placer. Parece ser que este caos nocturno bioquímico desempeña un papel importante en las funciones reparadoras del sueño. El sueño es el momento en que el cerebro se ocupa de sí mismo, realizando sus labores de mantenimiento. Mientras dormimos, se activa el sistema linfático de limpieza neuronal, con lo que el cerebro se repara en la medida que le es posible y reorganiza las rutas neuronales mediante un mecanismo conocido como neuroplasticidad, que le permite mejorar su funcionamiento. Al dormir, domamos a nuestro elefante y ayudamos al hipocampo a recordar lo importante y olvidar lo irrelevante. Nuestra amígdala se calma, a la vez que aumenta la capacidad de control de nuestro jinete. Dormir ejerce una especie de reseteo emocional, reduce la negatividad y mitiga la depresión. Seguro que te suena eso de que los problemas se vuelven más pequeños cuando los consultas con la almohada. Por el contrario, dormir mal hace que el córtex prefrontal pierda control sobre la amígdala,
que se dispara y lleva al hipocampo a centrarse en lo malo. Con la falta de sueño, nos volvemos más primitivos y experimentamos más miedo, distanciamiento social, irritabilidad, estrés y antojos. El sueño y el nervio vago. El sueño es el máximo exponente del dominio parasimpático, porque si el simpático se activara por la noche, nos despertaríamos. De ahí que dormir sea, quizás, la mejor forma de estimular el nervio vago. Tanto la falta de sueño como la mala calidad de este son estresores que mantienen sobreactivado de forma crónica el simpático, lo que tiene un claro impacto negativo en la BFC, tal y como muestran multitud de estudios en adultos y en niños. Una mala noche es suficiente para reducir la BFC a la mañana siguiente. Dormir bien es fundamental para estimular un tono vagal deprimido, pero hay un problema. Como ya hemos dicho, el propio estrés puede interferir con el sueño, creando un círculo vicioso que te aleje del descanso reparador que tu cuerpo necesita. Para romper esa cadena, deberás sincronizar tu reloj interno para crear la noche perfecta, pero además tendrás que aplicar algunas técnicas específicas para estimular el vago. Tranquilo, estás en el lugar adecuado para ello. Sincroniza tu reloj interno. Dentro de las numerosas funciones del hipotálamo, se encuentra la de regular nuestro ritmo circadiano para mantenernos activos de día y en reposo durante el descanso nocturno. Esto es posible gracias a una colección de neuronas que conforman lo que conocemos como el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, o en otras palabras, nuestro reloj biológico interno. A ver si leí bien, gente. Núcleo supraquiasmático. Ok, lo dije bien. Continúo. Aunque nuestro reloj interno es muy preciso al marcar el ritmo del organismo, necesita estímulos adecuados para mantenerse sincronizado. Entre ellos se encuentran la comida, entre paréntesis, lo que comemos y cuándo lo comemos, la actividad física, las variaciones de temperatura ambiental o las interacciones sociales. Sobre todos ellos destaca la luz, que es el principal elemento regulador circadiano a través de las fluctuaciones de su intensidad a lo largo de las 24 horas del día. Gracias a su conexión neuronal directa con unos fotorreceptores situados en la retina, los ojos son en realidad la parte externa del cerebro. El hipotálamo sabe con precisión la cantidad de luz que existe en el entorno. Esto es importante porque el NSQ actúa en consecuencia a esta información. A mayor cantidad de luz, mayor actividad. A menor cantidad de luz, menor actividad. En ausencia de luz, nuestro hipotálamo da la orden de que se libere melatonina, la hormona del sueño y el descanso. Especial atención acá a todas esas jovencitas que me escuchan y que se enojan mucho cuando yo les digo que a 2 horas antes de dormir no tienen que estar en contacto con las pantallas. Y me ponen unas caras ahí que me mandan unas bendiciones que ni les cuento. Así que si me está escuchando alguna, que escuchen muy bien esto que les acabo de leer. Continúo. Debemos sincronizarnos con los ritmos circadianos aprovechando tanto la luz natural como su ausencia. Nuestro organismo espera disfrutar del día en el exterior, recibiendo sol y las noches en la oscuridad. Si en cambio pasamos el día encerrados y las noches iluminadas, estaremos recibiendo un baño tenue y continuo de luz que nos convertirá en somnolientos diurnos, en insomnes nocturnos y en malhumorados y estresados continuos. Exponte a la luz del sol a la mañana. Sin duda alguna, ver la luz del sol de la mañana es una de las acciones que mejoran nuestra salud, tanto mental como física. Así que trata de exponerte a la mayor cantidad de luz natural durante la mañana. Intenta dedicar al menos de 10 a 30 minutos a tomar el sol por la mañana, ya sea para hacer ejercicio,
dar un paseo o sentarte a meditar o leer. Es muy importante que la luz del sol llegue a tus ojos poco después de que te despiertes, ya que activará el circuito neuronal hipotalámico que sincronizará tu activación diurna. Esto estimulará la producción de energía de tus mitocondrias y junto al descanso nocturno mejorará tu estado de ánimo. Expón tanto los ojos como la piel al sol varias veces entre las 10 y las 4 de la tarde, sin gafas de ningún tipo. Trata de acumular al menos 1 hora de sol cada día. El sol de la mañana en la piel estimula la síntesis de serotonina, una hormona amiga del nervio vago que favorecerá tu bienestar emocional. A nadie se le escapa lo a gusto que nos sentimos tomándose unos rayos de sol en la mañana. Usa el camino al trabajo, la pausa del café y la parada para almorzar como momentos para absorber toda la energía del astro rey. Si es posible, trabaja o estudia cerca de una ventana. Aunque lo ideal sea la luz natural, si en tu puesto habitual no hay mucha, puedes usar una lámpara de alta intensidad lumínica durante la mañana. Estos dispositivos son muy económicos y emiten una luz blanca que emula la de la mañana. Utilízala al menos 30 minutos e idealmente 1 hora. Colecciona atardeceres. Siempre que puedas, disfruta del atardecer, y no solo por su belleza. Durante el ocaso, las longitudes de onda particulares del sol, cuando está bajo el cielo, mandan un mensaje de paz a nuestro cerebro. Sus amarillos y naranjas, en contraste con el azul, comunican a nuestro reloj circadiano que se va haciendo de noche y que es hora de comenzar el proceso de transición al sueño y al descanso. Noches oscuras o rojas. Al final de la tarde, sigue el ritmo natural del sol y comienza a bajar la intensidad de la luz. Apaga las lámparas del techo y deja encendidas las luces de ambiente con una iluminación más suave de color ámbar o roja. Estos colores de luz mantienen baja la adrenalina y el cortisol, a la vez que elevan la melatonina durante la noche. Según diversos investigadores, como el Dr. Sami Attar, investigador principal y jefe de la sección de luz y ritmos circadianos del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, exponernos a la luz blanca que emiten las bombillas LED y las pantallas de los dispositivos electrónicos a partir de las 10 de la noche activa el simpático, escuchen bien, lo que eleva el riesgo de depresión y ansiedad. Así que, de noche, resta tiempo de televisión y de pantallas que emiten estímulos luminosos que nos excitan al mandar a nuestro cerebro el mensaje de que es de día. En su lugar, crea un ambiente de descanso con luces tenues, dándote tiempo para relajarte antes de acostarte. Puedes aprovechar para dedicarte a actividades como reflexionar sobre todo lo bueno que te haya pasado en el día y sentirte agradecido por ello. Leer un buen libro, escuchar música, escribir tu diario, conversar con tus seres queridos o escuchar algo de música. Suelta el estrés. Además de cuidar la luz y probar alguna de las actividades relajantes que te he mencionado, para lograr dormir a pierna suelta, tienes que ser capaz de soltar el estrés acumulado durante tu día. En este sentido, hay algunas intervenciones extras que pueden ayudarte. Date un baño caliente con sales de Epsom. Disfruta de una infusión relajante. La pasiflora, la melisa y la salvia son mis favoritas para conciliar el sueño y, por supuesto, para estimular el nervio vago. Puedes probar con un suplemento de magnesio de 200 a 500 miligramos de bisglicinato de magnesio antes de irte a dormir. El magnesio es un calmante cerebral y muscular que mejora no solo la calidad del sueño, sino también la estimulación del vago.
Haz unos estiramientos o practica algunas asanas suaves de yoga. Un cuerpo rígido no puede albergar una mente flexible. Túmbate. Elige unos ritmos binaurales, theta, o una música chamánica que te relaje y te transporte. Y dedica al menos 5 minutos a respirar conscientemente por la nariz de forma lenta y profunda con atención plena. Practica yoga restaurativo junto al yoga nidra. ¿No comprendes la mayoría de las recomendaciones que acabo de darte? Ten paciencia, porque las iremos desarrollando a lo largo del libro. Una vez que las aprendas, solo podrás usarlas para mejorar tu sueño. Una vez que las aprendas, no solo podrás usarlas para mejorar tu sueño, sino que se convertirán en grandes aliados cada vez que necesites estimular tu nervio vago. Cuando la uses para mejorar tu descanso, puedes hacer todo lo anterior cerca de un difusor de aceites esenciales de lavanda, salvia, naranja, etc. Antes de meterte en la cama y después de lavarte los dientes, ¿qué tal crees que te sentaría un masaje en la cara y el cuello y unas gárgaras? Te recomiendo que lo pruebes. Tu protocolo de sueño. Sé disciplinado en tu protocolo de sueño y también en la de quienes dependen de ti. Los padres deben enseñar a los cerebritos de los más pequeños que es la hora de dormir. Puedes servirte de rutinas como bañarlos, darles la cena, leerles un cuento, arroparlos y finalmente, entre paréntesis, los padres cruzan los dedos y rezan, comprobar cómo se duermen. Para ti mismo, al acostarte, intenta que la habitación esté lo más oscura posible, ya que la melatonina se produce en ausencia de luz. Trata de lograr entre 7 u 8 horas de sueño reparador cada noche para mantener la salud de tu organismo en general y de tu nervio vago en particular. Hablemos de yoga. Trabajamos muy duro en nuestras vidas y aunque dormimos, rara vez nos tomamos tiempo para relajarnos. Las posturas de yoga restaurativo nos ayudan a aprender a descansar profunda y completamente. Hanson Lassater, fisioterapeuta. El yoga restaurativo. Si el final de tu día es sinónimo de agotamiento, tensión y estrés, nada mejor que el yoga restaurativo para abrazar la calma y la relajación. El yoga restaurativo es la disciplina más relajante de todas las tipologías de yoga. Fue popularizada por la fisioterapeuta estadounidense y profesora de yoga desde 1971, Judith Hanson Lassater, autora del libro Yoga Restaurativo, recuperar el equilibrio con la relajación profunda. El objetivo de este tipo de yoga es la estimulación del nervio vago para relajar el cuerpo en profundidad. Adoptando y manteniendo posturas de yoga pasivas, reconstituyentes y confortables durante un periodo de tiempo largo, a menudo entre 5 y 20 minutos. Para ello, puede servirte de ayuda como mantas, cojines, almohadones, bloques de yoga o el famoso bolster, un cojín alargado propio del yoga que se utilizan como apoyos de manera que todas las partes del cuerpo queden cómodas y confortables. Mi postura favorita de esta práctica para eliminar toda la tensión del día y acceder por fin al relax y la calma que mereces es la Supta Baddha Konasana. En sánscrito, Supta significa tumbarse y Baddha Konasana es la postura del zapatero o de la mariposa. Así, la Supta Baddha Konasana es la postura de la mariposa tumbada. Supta Baddha Konasana paso a paso. 1. Túmbate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. La espalda debe descansar sobre unas mantas dobladas o unos cojines puestos en fila a lo largo de ella, pero con las nalgas apoyadas en el suelo. 2. Relaja los hombros. Asegúrate de que aunque el cuello esté ligeramente estirado hacia atrás, no sientes tensión.
Puedes usar una almohada más grande para que descanse la cabeza si notas el cuello tirante. La clave está en elevar el pecho para mantener los hombros bien abiertos y sostener la cabeza de forma cómoda sin causar tensión en las cervicales. 3. Lenta y suavemente, dobla las rodillas acercando los talones a las nalgas. Junta las plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia el suelo como si fueran las alas de una mariposa. Si notas mucha tensión en las ingles, puedes utilizar mantas, unos bloques de yoga o cojines a ambos lados de tus piernas para que descansen sobre ellos y así reducir la intensidad de estiramiento y hacerlo más confortable. 4. Coloca las manos con las palmas hacia arriba y separa los brazos del cuerpo. Déjalo descansar sobre el suelo hasta que notes que tu pecho se estira, pero sin demasiada tensión. Cierra los ojos, relájate, concéntrate en tu respiración. Presta atención a cómo se encuentra tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Detente en la posición de las manos, la apertura del pecho, el abandono del cuerpo sobre el suelo y todas sus sensaciones asociadas. Busca relajar y soltar aquellas zonas que notas más tensas. 6. Este momento puede ir acompañado de música y de ejercicios de respiración. Esta sana adopta una postura de apertura, abriendo toda la parte frontal del cuerpo, la garganta, el pecho, el abdomen, la pelvis y las ingles. La posición estira el nervio vago, activándolo, y nos infunde una gran sensación de calma y relajación que nos incita a deshacernos poco a poco de nuestra coraza emocional, tomar conciencia de nuestro cuerpo y entrar en un estado de paz y tranquilidad. Además, contribuye a reducir la tensión muscular, nada más y nada menos. La profunda relajación que induce esta técnica la hace idónea para estar en ella mientras practicamos el yoga nidra o yoga del sueño, una disciplina de la que hablaremos a continuación y que es otra gran solución para conciliar el sueño con facilidad. Yoga nidra, el yoga del sueño. Cuando la conciencia está separada y distinta, cuando el despertar, el sueño y el sueño profundo pasan como nubes y sin embargo la conciencia del ser permanece, esa es la experiencia de relajación total. Esa es la razón por la que en el Tantra se dice que Yoga Nidra es la puerta al Samadhi. Swami Satyananda, maestro de yoga. De pequeño, el ejercicio y yo no nos llevábamos muy bien. Así que imagínate la alegría que me dio aquel día de sexto de primaria en el que nuestra profesora de educación física cambió el salir al patio por una sesión de relajación guiada. Me acuerdo perfectamente de aquella mañana, ya que era algo totalmente nuevo para nosotros. Al principio, costó un poco que una clase llena de chiquillos dejara de hacer bromas y armar jaleo, pero tras unos minutos ocurrió lo impensable. El silencio inundó la clase. Recuerdo muy vívidamente las palabras de nuestra profesora tras la sesión, cuando nos explicó cómo una meditación guiada conseguía hacer que el cerebro descansara más que con el sueño. Casi 30 años después, me vino a la mente un estudio que se publicó en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, en el que se concluyó que una sesión de yoga nidra restablece los niveles de ciertos neurotransmisores de una forma más potente que con el sueño profundo. Según el estudio, buena parte de sus beneficios vienen de la capacidad que tiene esta técnica para activar la respuesta parasimpática. Cuando escuchamos o leemos la palabra yoga, al momento se nos vienen a la cabeza elaboradas posturas, muchas de ellas casi acrobáticas. Nada más lejos de la realidad.
al menos en el caso del yoga nidra. Créeme, así como mis pacientes me suelen poner pegas cuando les recomiendo caminar en ayunas o los baños fríos, no suelen rechistar cuando les pido que practiquen esta técnica. ¿Qué es el yoga nidra? Yoga nidra significa literalmente sueño yógico. Como dice Swami Rama, uno de los mayores divulgadores del yoga en Occidente, el yoga nidra es un estado entre el sueño y el samadhi. Es un tipo de meditación guiada que induce en nuestro cerebro un estado de profunda calma conocido como NSDR o descanso profundo sin dormir. Si bien hay una sólida evidencia científica tras el yoga nidra, los departamentos de neurociencias de universidades tan prestigiosas como Stanford siguen investigando mucho al respecto. Esta disciplina se viralizó cuando Sundar Pichai, el CEO de Google, mencionó en una entrevista para The Wall Street Journal que la practicaba para relajarse. La gran ventaja del yoga nidra es que es muy fácil de llevar a cabo y no requiere experiencia previa. Solo tienes que seguir las instrucciones del narrador, que te pedirá que busques lugares de tensión, que te concentres en la respiración diafragmática y lleves tu atención a varias partes de tu cuerpo en lo que se conoce como escaneo corporal. A diferencia de la meditación, con el yoga nidra no te preguntas constantemente si lo estarás haciendo bien. Simplemente permites que la inercia deje que tu cuerpo descanse y pueda liberarse de la necesidad de hacer cualquier cosa, flotando en un espacio liminal entre estar despierto y quedarse dormido. Como dice el maestro de yoga, Swami Niranjarana Swarasky, en yoga nidra experimentamos un estado de armonía entre cuerpo, cerebro y mente. Es así como las barreras y los bloqueos inconscientes dentro de la personalidad que existen debido a nuestra negatividad se eliminan y el poder curativo de la mente comienza a manifestarse. Beneficios de practicar yoga nidra. Según la evidencia, la meditación guiada basada en un protocolo de yoga nidra es un potente activador del sistema nervioso parasimpático, lo que aporta numerosos beneficios para la salud. Entre ellos destacan los siguientes: aumento de la capacidad para amortiguar el estrés, facilitando la relajación. Mejora de la calidad del sueño y la sensación de bienestar. Aumento de la memoria y la capacidad de concentración. Reducción del dolor y la tensión muscular. El yoga nidra se puede practicar en cualquier momento del día, pero quizás el momento estrella sea antes de irnos a dormir. Imagina el bienestar que puedes alcanzar si después de unos estiramientos suaves pones tu difusor de aceites esenciales con la mezcla relajante que más te guste y te tumbas cómodamente en la posición de yoga restaurativo Supta Baddha Konasana que has aprendido unas páginas antes mientras te abandonas por unos minutos al sueño yógico. Si te he convencido, simplemente busca Yoga Nidra en YouTube y escoge uno de los muchos videos que te ofrece. Hay videos desde 10 minutos de duración, el tiempo mínimo para alcanzar beneficios, hasta de 1 hora, así que elige el que más te guste y disfruta. Ritmos binaurales. Los ritmos binaurales se consideran una ilusión auditiva, cuyo efecto la primera vez que se escuchan es siempre sorprendente. Es lo más parecido a un masaje cerebral que se puede experimentar. La investigación de este tipo de sonidos se inició en 1973, cuando el doctor Gerald Oster publicó un destacado artículo en Científica Americana, debe ser alguna revista, perdónenme por mi pronunciación, explorando este efecto al que llamó latidos auditivos en el cerebro.
Durante años, estos pulsos, latidos o ritmos binaurales cayeron en el ostracismo, pero en los últimos tiempos ha resurgido un fuerte interés por ellos, impulsado sobre todo por los departamentos de neurociencias de diversas universidades. En la actualidad, este tipo de música es muy popular en sectores de la población interesados en mejorar la calidad de su sueño, aumentar la capacidad creativa, adquirir más foco y concentración y, por supuesto, en la estimulación del nervio vago. Los estudios en esta área se encuentran en una fase incipiente, pero los resultados son interesantes y se trata de una intervención sencilla, asequible, agradable y sin efectos secundarios. ¿Qué son los ritmos binaurales? Los ritmos binaurales son un fenómeno perceptivo que se produce al escuchar dos tonos simultáneamente, uno por cada oído, con frecuencias ligeramente distintas. El Dr. Oster observó que, cuando esto ocurre, el cerebro procesa un ritmo con una frecuencia igual a la diferencia entre las frecuencias que le están llegando por cada oído. Eso es un ritmo binaural. La investigación de Oster demostró que cuando una persona los escucha, se puede inducir una onda cerebral específica. Por ejemplo, supongamos que deseamos inducir una respuesta de 5 la ideal para estimular el nervio vago. Para ello, por el oído derecho escucharíamos un sonido con otra frecuencia y por el oído izquierdo una de otra frecuencia o cualquier otro par de frecuencias que produzcamos. El cerebro percibirá e irá sincronizándose gradualmente con ella, lo que se conoce como fenómeno de arrastre, que crea un patrón de ondas cerebrales de dicha frecuencia. Este sería el ritmo binaural. Para que esto se produzca, deben darse algunas condiciones. La música debe escucharse con auriculares. Los tonos que perciba cada oído deben tener frecuencias inferiores a 1000 MHz. La diferencia entre los dos tonos no pueden ser superiores a los 40 MHz. Beneficios de los ritmos binaurales. Los ritmos binaurales se han utilizado durante años en la meditación y la hipnosis. De hecho, varios estudios apuntan a que estos ritmos generan el mismo patrón de ondas cerebrales que se experimenta durante una sesión de meditación. Gracias a ellos, podemos inducir estados alterados, pero muy seguros, de conciencia. Según el tipo de ritmo, entre sus efectos destacan los siguientes: reducción de la ansiedad, reducción del estrés, mayores niveles de atención, mayores niveles de concentración, mayor sensación de relajación, mejor calidad de sueño, mejor estado de ánimo, incremento de la creatividad y mejor gestión del dolor. Elige tu frecuencia. Los ritmos binaurales se clasifican en distintos rangos según su frecuencia y, como consecuencia de esta, del tipo de ondas cerebrales que inducen. Así, es posible escoger un rango específico en función de los beneficios que te interese obtener en este momento. Elige tu frecuencia. Los ritmos binaurales se clasifican en distintos rangos según su frecuencia y, como consecuencia de esta, del tipo de ondas cerebrales que inducen. Así, es posible escoger un rango específico en función de los beneficios que te interese obtener en ese momento. De 1 a 4 Hz, rango delta, sueño profundo y relajación. De 4 a 8 Hz, rango teta, sueño REM, ansiedad, relajación, meditación y creatividad.
De 8 a 13 Hz, rango alfa, relajación, optimismo, reducción de la ansiedad y entrada en un estado meditativo. De 14 a 30 Hz, rango beta, atención y activación. A 40 Hz, rango gamma, atención, concentración, memoria, un estado óptimo para el aprendizaje y los procesos creativos. Como ves, algunos rangos comparten beneficios. Experimenta con ellos y observa cómo te sientes. Ritmos teta. Los ritmos teta de 4 a 8 Hz son los ideales para estimular el nervio vago y activar así una respuesta parasimpática en todo nuestro organismo. Hay estudios que demuestran, mediante registros simultáneos de electroencefalogramas, que la escucha de estos ritmos binaurales entre 20 y 30 minutos diarios durante al menos una semana genera un patrón de ondas cerebrales teta que disminuye la percepción del dolor, el estrés y el uso de analgésicos en pacientes con dolor crónico comparado con un grupo placebo. ¿Cómo se escuchan los ritmos binaurales? Si tu objetivo es la concentración o la creatividad durante una tarea, los estudios sugieren que la exposición a los ritmos binaurales antes y durante la actividad produce mejores resultados que la exposición solamente durante la tarea. Por lo demás, hay una serie de indicaciones básicas que se aplican para cualquier escucha de ritmos binaurales. Con auriculares, mejor con cable, ya que los inalámbricos pueden interferir con las ondas cerebrales. Miren qué interesante eso, que los auriculares tengan cable. En un lugar tranquilo y en una postura que te resulte cómodo. El tiempo recomendado es de 30 minutos por sesión. La frecuencia recomendada es una sesión al día. Listado. En Spotify y YouTube encontrarás muchos listados de ritmos binaurales. En el nombre de la pista a veces aparece la frecuencia del ritmo binaural, otras el nombre del rango, alfa, beta, y otras veces aparecen 2 cifras de frecuencia, que son las que escucharás por cada oído. Por ejemplo, 128, 133 Hz. Para saber cuál es la frecuencia del ritmo binaural de esta pista, haz la resta entre ambas frecuencias. A la hora de elegir, evita aquellos que se mezclan con otros sonidos como los de lluvia, las olas del mar o cualquier otro acompañamiento, ya que, si bien resultan muy agradables, parecen no ser tan efectivos como los ritmos binaurales puros. Si te interesa empezar con los ritmos teta, que tanto pueden ayudar en la estimulación de tu nervio vago, en este enlace te dejo algunas opciones. Acá el autor dejó un código que se puede escanear, pero bueno, no se los puedo compartir y siempre lo que sugiero, sé que no todo el mundo tiene acceso a los libros, sé también que por ahí no todo el mundo económicamente puede acceder, pero mi sugerencia siempre es que en lo posible traten de comprar el libro. Si les resulta caro comprarlos de forma impresa, por ahí conseguirlo en formato digital, que es un poco más económico, más que nada porque hay algunas imágenes y demás que no se las puedo describir plenamente, y por ejemplo como en este caso que hay para poder escanear esto de Spotify que nos lleva a escuchar estas ondas, y bueno, no hay manera en este caso, pero bueno, en lo posible sería genial, aunque sea medio utópico, ya sé, para algunos que se puedan comprar el libro impreso. Bueno, continúo. La música amansa a la fiera. El sonido como fuerza creadora y sanadora. Son muchas las tradiciones espirituales en el mundo que narran que el sonido fue la fuerza creadora primordial. Algunos de los relatos sobre la creación más antiguos del planeta, con casi 10.000 años de antigüedad, son los de los aborígenes de Australia. Transmitidos oralmente a través de casi 400 generaciones hasta llegar a nuestros días, cuentan que sus ancestros totémicos vagabundearon por el continente durante el tiempo de los sueños, cantando el nombre de todo lo que encontraron a su paso,
ya fueran animales, plantas o rocas, y así, por medio del canto, crearon el mundo. De similar manera, hace más de 5.000 años, los antiguos egipcios contaban que el dios Tot, T-H-O-T, porque sé que pronuncié mal, un hombre con cabeza de ibis o de babuino, pronunciaba el nombre de un objeto y así hacía que existiese. Por su parte, las leyendas de los indígenas Hopi de Norteamérica hablaban de la mujer araña, que daba la vida a las formas inertes de la tierra, cantando la canción de la creación. En el Popol Vuh, el libro sagrado de la tradición maya, se puede leer que los primeros hombres reales reciben la vida del poder único de la voz, mientras que en los primeros versos del Evangelio de San Juan, uno de los pasajes más míticos de la Biblia, se relata que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios, que todo fue creado por la palabra y que nada se ha hecho sin la palabra. También en los antiguos textos Vedas de la India se habla en términos parecidos. Y al principio fue Brahma, con quien estaba la palabra, y a través de la palabra, Om creó todo lo que es. Miremos donde miremos, es fácil reconocer que los antiguos habitantes de este planeta reconocían la existencia de una energía vibracional creadora del universo. Conectarnos con ella a través del sonido, la vibración y la frecuencia contenidas en la música es una fuerza poderosa para sanar a las personas. De esa certeza nacieron las músicas sagradas, como la de los aborígenes de Australia, que han utilizado durante milenios el yidaki o didgeridoo para curar huesos, músculos o quemaduras. En el antiguo Egipto, en la cultura de los nativos americanos, en la medicina tradicional china y en innumerables civilizaciones antiguas, se han utilizado las propiedades del sonido para curar a las personas enfermas. Nuestros ancestros consideraban que los sonidos tenían poderes mágicos para la curación, y hoy sabemos que las propiedades físicas de las vibraciones producidas por el sonido son capaces de estimular los tejidos y las estructuras de una persona. Es por ello por lo que en la fisioterapia se usan los ultrasonidos para reducir la inflamación de un tejido, o en medicina se usa la litotricia por ondas para pulverizar las piedras de los riñones. La música como vibración. El sonido tiene el poder de organizar la materia, por lo que puede participar en la tarea de restaurar el equilibrio perdido de nuestro organismo. Esto ocurre porque la transmisión del sonido se produce gracias a las moléculas que chocan entre sí. Cada célula y cada órgano tiene su propia vibración y su propia frecuencia de resonancia. Cuando los órganos y los tejidos del organismo se conectan entre ellos, forman una frecuencia compuesta, tal y como ocurre con los miembros de una orquesta. Sin embargo, si un órgano enferma, está fuera de tono y crea una desarmonía en todo el organismo. Cuando esto ocurre, podemos utilizar el sonido para restablecer la armonía original. Esto lo saben muy bien los chamanes, que son capaces de entonar con su tambor una melodía que hace vibrar los órganos enfermos. La terapia del sonido trata de restaurar la frecuencia original de los órganos de la persona. Miren qué interesante, ¿no? Ni me imaginaba eso. Continúo. Llegados a este punto, me parece muy revelador hacer este ejercicio. Cojamos una cultura antigua. ¿Qué tal los mayas? Alabamos las increíbles dotes arquitectónicas que le llevaron a construir imponentes pirámides. Nos maravillamos con su calendario, de tal precisión astronómica que apenas acumulaba un error de un solo día cada 5.000 años. Nos sorprenden sus conocimientos agrónomos, que posibilitaron la agricultura extensiva del maíz. Pero, cuando hablamos de sus técnicas curativas, menospreciamos sus rituales chamánicos
y casi nos reímos al pensar que alguien pueda creer que un tambor pueda curarte. En los demás ámbitos, los mayas son unos adelantados, pero en la preservación de la salud son unos bárbaros retrasados. ¿No te parece esto un poco raro? Quizás debamos mirar con ojo de aprendiz en vez de hacerlo como jueces y admitir que es posible que haya una verdad más grande que se nos escapa. Efectos directos de la música sobre el organismo. Pocas intervenciones tienen un impacto más rápido en nuestro organismo que la música. Está demostrado que escuchar los 2 minutos y 27 segundos que dura Respect de Aretha Franklin puede mejorar el estado de ánimo y producir bienestar psicológico. Con esta canción, una adaptación de la original de Otis Redding, Franklin nos transmite un mensaje poderoso. Respeto. Descubre lo que significa para mí. Da igual que no entiendas la letra. La energía de su mensaje trasciende las palabras. Cuando una persona escucha música, las vibraciones del sonido atraviesan su cuerpo, influyendo tanto en su funcionamiento como en la conciencia y las emociones. Todos los órganos corporales de la persona, incluido el cerebro, resuenan con los sonidos. Gracias al sonido, el cuerpo crea un movimiento rítmico y gracias a la armonía alcanza un equilibrio entre las impresiones y las expresiones. Las ondas de vibración en diferentes frecuencias que conforman el sonido de la música son captadas por el oído y convertidas en impulsos eléctricos que viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Allí son procesadas por la corteza auditiva, que las interpreta activando a su vez distintas áreas del cerebro como el sistema límbico y la corteza prefrontal. Estas áreas son capaces de producir cambios y reacciones espectaculares en nuestro sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en el ritmo cardíaco o en el nivel de excitación. Pero el resto de nuestro cuerpo también escucha. La vibración de la música inunda todo el organismo. La música cambia la fisiología de nuestro organismo al influir en el ritmo de nuestra respiración y en los latidos de nuestro corazón. El poder de la música en el cerebro. La música transforma la química de nuestro cerebro. Escuchar determinadas canciones puede estimular la liberación de neurotransmisores que afectan a las experiencias de placer al aumentar la producción de dopamina, la molécula de la motivación, serotonina, la molécula del bienestar, acetilcolina, la molécula del flow, y endorfinas, la molécula analgésica. Además, la música es capaz de reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Muy resumido, esto nos ayuda a reducir la ansiedad, el estrés, la depresión y el dolor, y activar los centros cerebrales del placer y de los sentimientos positivos. Gracias a la sensación de unidad que proporciona la resonancia de la música, una persona se puede sentir conectada a otra o consigo misma. Según un estudio hecho en entornos hospitalarios titulado La música como terapia, la música reduce eficazmente la ansiedad de los pacientes médicos y quirúrgicos y a menudo reduce el dolor quirúrgico y crónico. Además, mejora la empatía, la compasión y el bienestar de los cuidadores. En otras palabras, la música no solo es buena para los pacientes, también lo es para quienes los cuidan. Potenciada por el canto y el movimiento rítmico del baile, la música ayuda a estructurar el espacio y el tiempo y favorece la neuroplasticidad. Debido a ello, sirve de apoyo en el tratamiento de algunas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el autismo. También influye en la producción de células inmunológicas, en especial al aumentar la inmunoglobina. En especial al aumentar la inmunoglobina A,
un anticuerpo que fortalece el sistema inmunitario y mejora la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Es importante entender que una canción tranquila no tiene por qué calmar a todo el mundo. Las reacciones emocionales a las canciones varían según nuestras preferencias y las asociaciones que podamos tener con la música. Si la canción no nos gusta o nos trae recuerdos negativos, no nos hará felices, con independencia de su calidad. A veces, una persona sometida a estrés crónico, con una elevada dominancia simpática, responde mejor a gritar o a hacer kickboxing que a practicar yoga o meditación. Esto es así y esto es tal cual. Te los comento porque lo veo permanentemente, por eso digo que a veces con respirar no alcanza, sino que hay que hacer descargas somáticas. A veces necesitamos una tempestad para encontrar la calma. Primero debemos dar una salida fisiológica al estrés para poder relajarnos después. Lo mismo pasa con la música. La música estimula el nervio vago. Dado que la música es, en esencia, vibración y que el nervio vago responde a dicha vibración estimulando la liberación de acetilcolina, seguro que ya has deducido que la música será una de las mejores herramientas para despertar un vago durmiente. Incluso la vibración de los diapasones, sobre todo en la zona del esternón, es una potente estimulación del nervio vago. Según los estudios, para activar el nervio vago por medio de la música, necesitaremos sonidos de baja frecuencia. Este tipo de música cambia la actividad del sistema nervioso autónomo, influyendo, por ejemplo, en los latidos cardíacos, la presión sanguínea, la tensión muscular, la profundidad de la respiración y la variabilidad del ritmo cardíaco. Un gran ejemplo es la canción Weightless de Marconi Union. Esta pieza musical ha sido diseñada especialmente para estimular el nervio vago y reducir con ello el estrés y la ansiedad, y se ha descrito a menudo como una de las canciones más relajantes que existen. Que no te extrañe, escucharla puede reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estrés psicológico. Ahí búsquenla a ver qué tal. Yo la voy a poner después que termine de leerles. El ritmo ideal de las canciones con las que conseguiremos activar el parasimpático es aquel que se sitúa entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Es más común entre la música clásica, el jazz o el folk. Hay un estudio muy interesante en el que se usaron este tipo de frecuencias en personas de entre 60 y 83 años con dificultades para dormir. Se les indicó escuchar 45 minutos de este tipo de canciones antes de dormir, durante 3 semanas, y, como resultado, su sueño fue significativamente mejor que en el grupo que no las escucharon. Además, el sueño mejoró semana tras semana, lo que indica un efecto de dosis acumulativa. Ya sé lo que estás pensando. Que yo te diga entre 60 y 80 pulsaciones por minuto no te ayuda mucho, ¿verdad? No te preocupes, que ya he hecho el trabajo por ti. Aquí te dejo un enlace directo con una selección de canciones con ese parámetro y además tampoco tiene un nombre complicado. Se llama Música para dormir. Acá nuevamente el autor nos comparte un código de barras y bueno, no tengo manera de compartírselos. Así que si pueden, yo les digo que los que tengan posibilidad se junten esa platita y se compren el libro. Porque además tiene un montón de imágenes también que explican cosas y demás. Así que bueno, si es posible, háganlo. Músicas ancestrales. No solo la música clásica, el jazz o el folk estimulan el nervio vago. Bajo mi punto de vista, existen otras melodías más potentes a la hora de romper la dominancia simpática, las músicas ancestrales. En todas las culturas del mundo, existe alguna forma de actividad rítmica repetitiva y modelada, ya sea bailar, saltar, la percusión y balancearse, o todas a la vez, como parte de sus rituales de curación y duelo. Desde hace más de 40.000 años, los aborígenes australianos
Usan el yidaki o didgeridoo, un instrumento de viento tradicional formado por un tubo de madera que se hace sonar al hacer vibrar los labios en el interior. En Norteamérica, los chamanes usaban el tambor powwow. En África se emplea un tambor tradicional en forma de copa llamado yembe, muy popular sobre todo en Senegal, Guinea y Burkina Faso. En varias culturas tradicionales asiáticas aparecen los gongs o cuencos tibetanos, grandes discos metálicos con los bordes curvados. Todos estos instrumentos tienen en común que emiten gran cantidad de vibraciones de baja frecuencia llamadas armónicos, que resuenan a través del cuerpo, en particular en la región inferior del estómago y el diafragma, actuando como un masaje profundo que estimula el nervio vago. Diversos estudios han confirmado que estos ritmos de frecuencia baja resuenan con la fisiología del cuerpo y tienen un impacto positivo en las funciones primarias, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. De pequeño, me maravillaba experimentar el resonar de mi cuerpo ante las marchas procesionales de la Semana Santa, con sus trompetas y tambores acompañando al sentimiento de comunidad, el silencio, el incienso y el impacto visual de la experiencia. Todos estos elementos tienen la capacidad de influir en el estado mental de las personas e inducir un estado contemplativo que nos transporta al terreno de lo divino. Eso sí, siempre y cuando la actitud ante ellos sea la de comunicación con algo más grande que nosotros y no la de la mera contemplación de un espectáculo. Gracias a la cantidad de ondas vibratorias armónicas que emiten estos instrumentos ancestrales, el cerebro se ve arrastrado y comienza a bajar la frecuencia de sus ondas cerebrales. Así, pasa de emitir ondas beta asociadas al estrés a emitir una mezcla de ondas alfa y teta, que ya sabemos que activan el sistema nervioso parasimpático. Cuando estimulamos el vago, gracias a estos sonidos, el cuerpo hace lo que sabe hacer cuando descansa y se relaja de verdad, que es separarnos y regular nuestro sistema nervioso. Que es repararnos y regular nuestro sistema nervioso. La tensión muscular y emocional baja, la tensión se vuelve más llevadera y la creatividad, la intuición y la capacidad de concentración regresan. Viaje al interior de ti mismo. Estos sonidos ancestrales nos brindan una experiencia inmersiva en sonido y vibración que puede transportarnos hacia estados elevados de conciencia. Estos viajes sonoros nos llevan a lo más profundo de nuestro inconsciente e incluso llegan a transportarnos a la primera vez que escuchamos un tambor, cuando, a las 24 semanas de nuestra concepción, desde el útero de nuestra madre, escuchamos por primera vez sus latidos. Tal y como explica el Dr. Bruce Perry, psiquiatra infantil y neurocientífico experto en traumas, uno de los conjuntos de asociaciones más poderosos creados en el útero es la asociación entre la actividad rítmica repetitiva modelada del ritmo cardíaco materno y todos los patrones neuronales de actividad asociados con no tener hambre, no tener sed y sentirse seguro. Entre paréntesis, en el útero. La actividad somatosensorial rítmica, repetitiva y pautada provoca una sensación de seguridad. El ritmo es regulador. Afortunadamente, para disfrutar de los beneficios de un baño de vibración ancestral, no tenemos que irnos a una recóndita selva amazónica, a la sabana africana, ni a un monasterio en medio de las montañas del Tíbet. Entre paréntesis, aunque tampoco estaría nada mal. Hay estudios que demuestran que escuchar músicas ancestrales en cualquier reproductor
ya nos aporta efectos beneficiosos. Una de estas investigaciones confirmó que escuchar 15 minutos de música chamánica basada en tamborileos repetitivos de baja frecuencia, entre 30 y 80 tamborileos por minuto, acostados con los ojos cerrados, estimula el nervio vago y disminuye los niveles de cortisol de nuestro organismo. Además, las ondas cerebrales se sincronizan con el tamborileo rítmico a una frecuencia de entre 3 y 8 Hz, entre paréntesis, la del tamborileo, induciendo un ritmo cerebral con predominio de teta. Existen muchas listas de reproducción en plataformas como Spotify o YouTube. Si te dejas aconsejar, 2 de mis músicos favoritos son los percusionistas y compositores de música chamánica Byron Mescal y Sandra Ingerman. Con su música, ambos nos desafían a traspasar los límites de nuestra propia realidad y a aventurarnos en un viaje hacia nuevas profundidades y nuevos niveles de nuestro ser. Túmbate, cierra los ojos, sube el volumen a un buen estéreo y sumérgete con ellos en el viaje chamánico. Si lo combinas con unos suspiros fisiológicos y con un difusor con aceites esenciales relajantes, por ejemplo, de lavanda, potenciarás aún más sus efectos. Bueno, hasta acá está esta parte. Espero que les haya gustado. A mí realmente me encantó. Y yo sé que repito 1000 veces que me encantó, pero es que yo estoy enamorada de todo lo que es la teoría polivagal y soy una apasionada de todo lo que es el trauma y de cómo ayudar para poder integrarlo y ayudar a que el sufrimiento se reduzca. Así que bueno, disculpen que tantas veces repita que estoy encantada. Bueno, les mando a todos un beso muy grande. Realmente les expreso mi gratitud por tomarse el tiempo de escucharme, de acompañarme y les abrazo fuerte y nos escuchamos en un próximo audio. Que estén muy bien y pongan en práctica esto que nos ha propuesto acá el autor para tener un sueño reparador y recuerden el tema de la melatonina y que 2 horas antes de dormir como mínimo no estemos en contacto con pantallas y dormamos en ambientes oscuros, porque es como que el sueño, lo dice claro, es clave en poder estimular y regular el nervio vago. Abrazo muy grande.